Hola hermanos, qué bueno volverles a encontrar aquí en el estudio bíblico para las células. Estamos en esta ocasión en la lección número 9, elija caminar en la luz. Sean todos bienvenidos, iniciamos. Parte de caminar en la luz de Dios significa ser sabio. La sabiduría genuina tiene los pies plantados justo en medio de la vida real. La sabiduría es sucinta, práctica y muestra un agudo entendimiento de los caminos y el carácter de Dios expresados a través de toda su creación. Piense en las personas más sabias que conoce. Haga una lista de las evidencias de la sabiduría en la vida. Considere lo que tienen en común y cómo cada una de ellas es diferente a los demás. Algunas características que he identificado de gente sabia es que hablan oxigenadamente, o sea, no se arrebatan al decir cosas. Segundo, escuchan qué es lo que les están diciendo y luego responden a lo que les han presentado como inquietud o pregunta. Si hay algo que no saben o no tienen todos los detalles, se dan un tiempo para esperar y volver. Son pacientes. Eso entre algunas otras características. A ver, cuéntenos ustedes qué conocen de la gente sabia, cómo se comportan. El caminar es una buena analogía para la vida cristiana. Pablo animó a los efesios a caminar como es digno de Cristo, honrándolo mediante lo que hacían y no hacían. Pablo expande esta analogía mostrando cómo los hijos de Dios deben de caminar en amor, luz y sabiduría. Vamos entonces a la lectura bíblica en Efesios capítulo 5 versículos 1 al 20. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu,
Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a algunas preguntas de reflexión. Y vamos a la primera pregunta. Dice, compare y contraste una vida que está llena de tinieblas y una que está llena de luz. Hay características, no solamente de aspecto conceptual, sino una vez más de tipo práctico, que nos hacen saber si alguien está en tinieblas o en luz. ¿Qué es lo que revela? No tanto lo que se dice, sino lo que se hace. Así que la palabra de Dios nos habla de algunos aspectos de las vidas llenas de tinieblas. Dice la inmoralidad sexual, la vida llena de tinieblas habla de impurezas, de avaricias, palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Entonces, una vida llena de luz, dice, más bien haya acción de gracias. También tiene una vida llena de luz, vive en la obediencia y hay que vivir como le agrada al Señor, no teniendo nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúnciela. Entonces tiene una diferenciación entre un estilo de vida y el otro. Comenten ustedes en la célula. ¿Qué elementos hacen que una broma sea malvada o necia? Según el versículo 4. Según el versículo 4 dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Y la pregunta es, ¿qué elementos hacen que una broma sea malvada o necia? Todo aquello que haga, que traiga detrimento, que traiga destrucción a la vida de otro. Ahí entra el contenido de la ironía, de la mofa, que destruya lo que Dios está construyendo. Viene a ser entonces, como dice el versículo, un chiste grosero, cuando hay ofensa o destrucción de lo que Dios está haciendo. Podría ser muy chistoso, podría causar mucha risa, mucha mofa, diría yo, más que chistoso. Mofa, esa quizás es una palabra que describa cuando algo se hace grosero. Este pasaje nos manda a tratar de aprender lo que le agrada a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con caminar en amor? Cuando uno camina en amor, desea lo mejor para quien te acompaña. Es el cuidado, es el estar buscando que haya beneficio para las personas que están contigo. Caminar en amor. Por eso dice el versículo 14, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, caminar en amor es tener la consideración de favorecer al otro. En este caso, favorecer la persona y la obra de Cristo. ¿Por qué es vergonzoso siquiera hablar de las perversidades que cometen otros en secreto? Vergonzoso en el sentido de que las cosas
que se hacen en secreto, según el contexto, tiene que ver con degradación, tiene que ver con indecencia, tiene que ver con hipocresía. Entonces, el solo hecho de hablar que haya la imagen de espiritualidad, pero que en realidad lo que haya es otro tipo de actividades en lo secreto, trae vergüenza. El pecado trae vergüenza. En público, privado, siempre será vergonzoso el pecado. Probablemente conocemos algunas de las señales de estar embriagado con vino. ¿Cuáles son algunas de las señales de estar lleno del Espíritu? Cuando una persona se emborracha, primero es seducido por la bebida, o sea, le atrae, le quiere beberla. Segundo, pierde el control por causa de la fermentación, en este caso de la uva, y empieza a decir cosas fuera de control, empieza a actuar erráticamente fuera de control, porque le ha afectado la fermentación. El caso de una persona que está llena del Espíritu, ha sido seducida por una buena vida, una vida en el Espíritu. Segundo, empieza a hablar cosas espirituales, empieza a actuar como poseído por el Espíritu de Dios, como poseído por el Espíritu de Dios. Entonces, el que se emborracha, se entrega, se rinde ante la bebida. El que se llena del Espíritu se rinde delante del Espíritu de Dios. Vamos al punto de inspiración. A ver, la nota que el autor del estudio nos da. Dice: durante 1 hora estuve en el hotel equivocado y ¿sabe qué? Sentí como si estuviese en el lugar correcto. Si usted me hubiese preguntado qué estaba haciendo yo allí, comiendo una comida gratis en el hotel equivocado, lo hubiera mirado como si usted estuviera usando un uniforme de hockey en el Amazonas. Usted está loco. Ni una vez levanté mi cabeza, ni fruncí el ceño, ni pensé, este lugar parece extraño. No lo hice. Yo me sentí bien, pero mis sentimientos estaban equivocados. Mi tarjeta de acceso a la habitación demostró que mis sentimientos estaban equivocados. El número de habitación también demostró lo mismo. El gerente, si le hubiesen preguntado, pudo haber demostrado que mis sentimientos estaban equivocados. No importa que haya sentido que estaba en el lugar correcto, no lo estaba. Y ninguna montaña de sentimientos podría cambiar eso. Me pregunto si usted alguna vez cometió el mismo error, no con un hotel, sino con el amor. ¿Alguna vez ha tomado decisiones respecto a sus relaciones basándose en sus sentimientos en lugar de los hechos? En lo que se refiere al amor, los sentimientos son los que mandan. Las emociones manejan el barco. La piel de gallina es quien decide. Pero ¿deberían hacerlo? ¿Se puede confiar en los sentimientos? ¿Se puede sentir que una relación está bien cuando en realidad está mal? Veo gente asintiendo con la cabeza. Una mamá soltera asintiendo. Un universitario con el corazón roto está asintiendo. El tipo que se enamoró de la chica con una figura que podía causar un accidente de tráfico está asintiendo. Los sentimientos lo pueden engañar. Ayer hablé con una adolescente que estaba desconcertada por su falta de sentimientos hacia un muchacho. Antes de que ellos comenzaran a salir, ella estaba loca por él. Sin embargo, el momento en que él mostró interés por ella, ella perdió el interés. También estoy pensando en una mamá joven. Ser madre de familia no era tan romántico como lo creía. Cambiar los pañales y dar de comer a la medianoche no es nada agradable. Y ella se está sintiendo culpable porque no lo es. ¿Me falta amor?, se pregunta. ¿Cómo contesta usted esas preguntas? ¿Alguna vez deseó haber tenido
la forma de evaluar la calidad de sus sentimientos. Una prueba de ADN para el amor. Pablo nos ofrece una. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. En este versículo yace la prueba del amor, de un amor que puedes compartir. Reaccionemos entonces. Describa el mensaje de esperanza que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, específicamente en lo que tiene que ver con el amor. La palabra de Dios nos dice, y es un texto muy conocido, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, el Evangelio es que a pesar de nuestras deficiencias, yerros, pecados, maldad, deslealtad, infidelidad, el Señor permanece fiel porque Él permanece de acuerdo a el amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Él se mantiene firme sobre ese asunto. La buena nueva es que Él vino a salvar al pecador. Él nos ama a nosotros como sus hijos, pero no le gustan las cosas que no están bien. Por eso nos da la oportunidad de recibir perdón. ¿Cuáles son las señales de una vida apartada de Dios? Alguien que se ha apartado de Dios, de acuerdo al texto que habíamos mencionado, se le da rienda suelta a sus deseos carnales, ya no tiene devoción al Señor, ya no ama la Escritura, sino que se deleita en su vida carnal. ¿Qué nos impide empezar otra vez o continuar cuando tenemos la oportunidad de hacerlo por medio de la gracia de Dios? Lo que nos impide o no continuar es que nos hemos aferrado y no queremos soltar una vida carnal, una vida de tinieblas, a falta de luz. Porque, como decíamos en la pregunta anterior, nos hemos apartado de Dios. La luz de Cristo no nos está alumbrando, no porque no tenga poder Jesús de alumbrar, sino porque nosotros nos hemos apartado. Dice, explique cómo la avaricia se convierte en idolatría. Al querer más, al querer tener más, al ser un avaro, entonces vamos codiciando cosas y esas cosas nos dan seguridad, nos dan cierta seguridad y nos volvemos idólatras. Ahí podemos poner una serie de cosas que nosotros adquirimos que nos dan cierta seguridad. ¿Cómo podemos crecer en sabiduría? Acercándonos al Señor, teniendo una vida de oración, buscando la palabra del Señor, teniendo temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuáles son los beneficios de tener corazones llenos de gratitud? Cuando uno tiene gratitud, sabe que uno no ha podido salir adelante solo, sino que depende de, en este caso, dependemos de Dios. Y cuando nosotros decimos gracias a Dios, le estamos diciendo, sin ti no podría haber avanzado. Cuando yo le digo gracias a mis hermanos, le estoy diciendo, sin ustedes yo no podría haber avanzado. Alguien a quien le falta gratitud se olvida de los demás, porque se cree autosuficiente, cree que todo lo puede. Vamos entonces a la lección de la vida. Dice, el imitar a Dios puede afectar muchas áreas de la vida. Los estándares del amor, la luz y la sabiduría que describen parte del carácter santo y perfecto de Dios no son características que podamos duplicar exactamente, sino solo imitar. Como seres humanos reflejamos la imagen de Dios. Como creyentes de Jesús tratamos de vivir a la altura de su patrón. Él nos ha invitado a vivir
de esa manera y nos ha prometido la ayuda que necesitaremos para vivir de esa forma. El progreso mostrará una cada vez mayor presencia del amor, la luz y la sabiduría de nuestra vida. Una propuesta para el momento de oración. Dios, tú nos has dado una promesa muy grande, la promesa de la salvación. Perdónanos, Padre, cuando a veces ponemos más esperanza en las cosas de esta tierra que en las increíbles promesas de tu cielo. Enséñanos a vivir en la luz. Espero, hermanos, que esta lección sea de mucha bendición para todos ustedes. Elija caminar en la luz, no en las tinieblas, sino en la luz, donde nos alumbre siempre Cristo. Muchas gracias por acompañar. Será hasta una próxima ocasión.